Bien, el Estado y las transnacionales. Se trata de un modelo de 3 ecuaciones en el cual representamos una situación, una economía más bien, en la cual la explotación de recursos naturales no renovables, gas natural, ocupa un sitio central, un sitio de privilegio en la economía. En consecuencia, las recaudaciones del Estado por vías del impuesto son importantes, permiten el financiamiento de lo que denominamos el capital social de la economía. Entonces, la primera ecuación se refiere justamente a una función de toma de decisiones que permite la recaudación de los impuestos. Siendo así que la misión del Estado es la preservación del empleo, entonces esta función depende justamente de la tasa del desempleo de la economía. Entonces, en esta primera ecuación, el volumen de los impuestos se va a incrementar toda vez que la tasa de desempleo supere el nivel esperado o deseado de desempleo de la economía. En la segunda ecuación representamos el empleo del sector público. Entonces, el empleo del sector público no es otra cosa que el hecho de justamente estas recaudaciones, siendo así que estos empleados, obreros y empleados, son remunerados a este tipo de salario. En la tercera ecuación representamos el capital social, que es el hecho justamente de estos obreros y empleados según esta función de producción, donde B1 representa el coeficiente unitario de producción. Tenemos así la tercera ecuación del modelo. En la cuarta ecuación tenemos el producto del sector de los recursos renovables de la economía. Entonces, este producto es el resultado de la cooperación entre el capital social y el capital privado, donde las elasticidades de producción C2 y C3 se establecen de manera que su adición sea igual a 1. Tenemos de esa manera una producción de rendimientos constantes con la escala de producción. El empleo en el sector privado de la economía depende entonces de los gastos justamente de capital, siendo así que estos obreros y empleados son remunerados a un tipo de salario diferente de la remuneración vigente en el sector público de la economía. Tenemos entonces la quinta ecuación del modelo. En la sexta ecuación, una ecuación de balance contable, la renta que se genera en el sector de los recursos renovables de la economía debe permitir cubrir justamente estos gastos del sector privado, más la remuneración de obreros y empleados también del sector privado de la economía de los recursos renovables. Tenemos así la sexta ecuación. En cuanto al sector de los recursos no renovables de la economía, en la primera ecuación, es decir, en la séptima, representamos la función de toma de decisiones justamente de estas empresas transnacionales. Y la escribimos de acuerdo a la expresión que sigue. Aquí estamos representando la tasa de beneficio después de los impuestos que son aplicados a estas empresas justamente. Entonces, en el denominador tenemos los pagos que enfrentan estas empresas y en el numerador tenemos justamente el beneficio, mientras que A4 viene a representar
el costo de oportunidad del capital. De manera que cómo funciona la inversión en el sector de la economía de los recursos naturales no renovables, y concretamente la explotación de gas natural. Entonces estos gastos con respecto del tiempo se van a incrementar siempre y cuando esta tasa de beneficio sea superior al costo de oportunidad, justamente como señalábamos, del capital. Bien, entonces en la octava ecuación tenemos el producto justamente en el sector de la economía de los recursos no renovables como una función de estos gastos de capital, como una función de rendimientos decrecientes, que los expresamos imponiendo sobre este exponente esta condición. Tenemos entonces la octava ecuación del modelo. En la novena ecuación tenemos el empleo en el sector de los recursos no renovables de la economía como una función también de los gastos de capital, donde el tipo de salario también es diferente del salario vigente en el sector público. Tenemos entonces aquí la novena ecuación. La décima ecuación también es una ecuación de balance, ¿cierto? La renta generada en el sector de los recursos no renovables debe permitir cubrir estos gastos de capital, remunerar obreros y empleados, ¿no es cierto?, y generar un beneficio que lo distinguimos por este índice, puesto que son los beneficios antes de sufrir el descuento de los impuestos. En la ecuación número 11 tenemos justamente los impuestos, ¿no es cierto?, ex post, como los impuestos ex antes, el beneficio ex post igual al beneficio ex ante menos el impuesto que impone el Estado a esta actividad. En la 12ª ecuación tenemos el empleo como igual al empleo en el sector público, el empleo en el sector privado de los recursos renovables de la economía y el empleo en el sector privado de las empresas transnacionales. Y finalmente, en la última ecuación tenemos que la población económicamente activa es igual a los empleados y los desempleados, totalizando 3 ecuaciones. Entonces, recapitulando, las letras mayúsculas son variables explicadas o variables endógenas, mientras que las letras minúsculas son todos parámetros positivos, haciendo la cuenta de 13 variables y 3 ecuaciones.